Eh, Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión tenemos al doctor David Tuesta. Él actualmente está liderando una iniciativa latinoamericana para Pinbox Solutions en Singapur. Además es investigador afiliado del Risk Center de la Universidad de Barcelona. Además asesora a diferentes gobiernos de Latinoamérica y el Caribe en políticas macroeconómicas. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Economía y Finanzas del Perú, y su grandiosa experiencia es lo que queremos actualmente escuchar, ver cómo es que ve la economía desde las reflexiones sobre la política del COVID-19 en el Perú. Es en ese sentido que, estimado David, te cedo la palabra para que podamos escuchar la conferencia. Muchas gracias. Perfecto, Renzo, muchas gracias. Si me permites compartir la presentación que tengo acá, sería fantástico, porque Claro que sí. A ver. podría ilustrarle al Renzo también un poco lo que quiero comentarles. A ver, ¿me sale? Sí, ya me deja ya. Gracias. Listo. A ver si regresamos acá. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Renzo. Agradecer a la Universidad San Martín de Porres, a la Facultad de Economía y a todos los que han hecho posible que participe el día de hoy compartiendo con toda la comunidad de la universidad interesada en este tema. La presentación tiene un poco signos de interrogación, ¿no? Que es lo que creo que todos de alguna manera nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué harán? Es una circunstancia, digamos, que se ha presentado de forma acelerada en el mundo, que ha tomado por sorpresa a todos los agentes económicos, que nos hemos involucrado en un proceso bastante complicado de contagios y fatalidades, y que ha terminado paralizando el aparato económico en diferentes geografías. Y bueno, cada país ha venido reaccionando en función a determinadas recetas, con determinado grado vamos a decirlo, éxito. Éxito total no existe, ¿no? Ese concepto de éxito es de alguna manera relativo. Yo creo que si se hace una consulta en los países, yo creo que nadie en principio se ha quedado satisfecho, ¿no? Con lo que ha venido sucediendo en su país. Acá en España están muy mortificados, lo mismo en Suecia, que tuvo un esquema bastante laxo, lo mismo en Estados Unidos, en Chile, donde tú veas, más allá de la cifra, del resultado, hay algún tipo de insatisfacción respecto a lo que se estaba presentando. Entonces, voy a intentar ser de alguna manera lo más objetivo posible, voy a intentar dar alguna visión primero global del tema, pero que ha significado la crisis del COVID-19, cómo esto ha ido afectando aspectos de carácter sanitario y económicos, algunas perspectivas quizás de carácter global, que creo que para el Perú también es importante tener en cuenta, porque esta salida al final no vamos a salir solo, vamos a depender de cómo le vaya al resto de países, ¿no? Sobre todo a nuestros principales socios comerciales, y eso también se ha visto alterado. Luego vamos a hablar un poquito sobre qué se puede, de acuerdo a la teoría económica, qué se podía hacer con esta crisis, y luego a partir de ahí, qué ha hecho Perú, ¿no? Ese es el punto. ¿Qué ha hecho Perú? ¿Cómo hemos transitado? Y si podemos identificar a algún culpable, ¿no? Porque a todos nos gusta encontrar un culpable acá. ¿Quién ha sido el culpable? Pues vamos a intentar verlo, comentar, y a ver si podemos ver también con cara al futuro qué se puede hacer. En fin, esos son gráficos que más o menos ustedes han venido observando. El paso del COVID no ha dejado, digamos, a nadie, ¿cómo se llama?, sin llamarle la atención. Digamos, los saltos han sido bastante importantes, ¿no? Perú ha estado liderando bastante, digamos, los primeros lugares en el número de contagios y fallecidos, incluso cuando se ven los resultados a nivel de fallecidos totales, ¿no?
es uno de los gráficos que a mí me gustan más, para un poco apreciar la dimensión de la crisis. A nivel país, la situación ha tenido de diferentes ritmos, ¿no? Con un fuerte nivel, sobre todo en lo que es Lima y Callao, aunque ya de alguna manera se empieza a observar algunas tendencias decrecientes, ¿no? En algunos casos, el caso de Lima, por ejemplo, parece que empieza a dar de alguna manera, no sé si la palabra es meseta, pero por lo menos vamos a decir lo que se empieza, ese crecimiento se empieza a volver más decreciente, y otros como de repente otras regiones, digamos, todavía continúan duplicándose, ¿no? Este es el caso de fallecidos a nivel regional. Como se ve, la Libertad todavía sigue teniendo una tendencia al alza. En fin, estas cosas van cambiando día a día. Yo creo que en general uno va observando ya que la situación va remitiendo. Cuando uno compara estas estadísticas, por ejemplo, medidas en términos del ritmo de reproducción, el ritmo de contagios, Perú ya se empieza a ubicar por debajo de 1. Las cifras siguen siendo grandes, evidentemente. El hecho que te digan que el número de contagios se está remitiendo a veces no termina de ser una buena noticia, en tanto uno todavía sigue observando que el número total de fallecidos sigue creciendo. Ya estábamos, por lo menos hasta los datos de ayer, bordeando los 10.000. Si no es hoy, mañana seguramente superaremos el número de 10.000 fallecidos, pero más allá de eso, parece que la tendencia ahora está repitiendo. Pero un aspecto central, más allá, y no solamente para Perú, sino para todo el mundo, es que la cuarentena lo que fundamentalmente ha hecho o ha intentado hacer, es reducir el ritmo de contagios, no es una cura. Esto, según además uno observa experiencias o la historia de las pandemias, a veces las segundas olas o las subsiguientes, porque van a haber más olas, y de hecho, bueno, seguramente han estado viendo las noticias de que han ido apareciendo pues rebrotes en algunos de estos países que aparentemente habían superado, en Asia, ¿no? Que habían superado ya los primeros contagios, vuelven a crecer un poco más. Entonces es un tema en el cual no vamos a poder bajar la guardia, y este tema de no bajar la guardia al final, ya en términos económicos, significa incorporar un elemento de incertidumbre, ¿no? Pónganse a pensar ustedes, sobre todo en estos negocios o sectores de alto contacto, ¿no? Mañana te dicen, ya se puede abrir restaurantes, imagínense, ¿no? Ok, me dicen que abran restaurantes. Yo voy a abrirlo, ¿quién lo va a abrir? Creo que vas a querer, porque desde el momento que abres tus puertas ya incurres en gastos fijos. Pues, luz, agua, mozos, ¿quiénes van a venir? ¿Cuántos van a venir? Entonces, este tipo de cosas, pues no se van a terminar de definir tan rápidamente como cuando alguien dice, se abrió, ya empiecen a trabajar, ¿no? Y más aún, si se puede dar alguna situación de rebrote, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la forma como hoy día, por lo menos estoy observando las noticias desde fuera, se ha ido presentando el retorno a las actividades y los problemas que han habido con el transporte público, que son focos de contagio. Bueno, ahora la gente anda con mascarilla, espero que las mascarillas cumplan su rol. De hecho, son un elemento importante en la prevención, que se debió haber utilizado antes, pero ahora lo estamos sometiendo a una prueba de estrés, ¿no? Con la gente apretujada en el transporte público. En fin, o sea, lo que quiero decir es que queda por ver, esta historia del COVID todavía no ha acabado. Entonces es bastante complicado al día de hoy intentar dar un diagnóstico con toda esta evolución que se está presentando en el mundo. Y bueno, ya entrando a la parte económica, pues es un poco de lo que sabemos, ¿no? Esta sangría que se ha presentado en el mercado laboral, con pérdidas de empleo dramáticas. Acá detrás hay familias, hay crisis, hay gente que está soportando una situación bastante dramática, digamos, ¿no? Pues la pérdida de empleo es un drama para cualquier familia, sea del nivel de ingresos que tenga. 2,5 millones de personas solo en Lima, más o menos, ¿no? Han salido fuera del mercado laboral. Han aparecido algunas cifras que
que parece que hay alguna recuperación, es obvio, pues si empiezan a trabajar, pues algunas cosas tienen que recuperarse, pero regresar a lo que era antes, no tiene, no hay forma, lamentablemente. Eh, y eso es un poco lo que de alguna manera nos afecta mucho, sobre todo cuando nos comparamos con otros países. Las previsiones, bueno, primero en el lado izquierdo tiene esta caída registrada al mes de abril, con esta, vamos, una caída espectacular, digamos, de 40, de casi 40, superando el 40%. Y cuando uno ve, acá hay varias proyecciones, ¿no? Son, digamos, las proyecciones de las principales consultoras y centros de investigación, ¿no? Fíjese cómo la cosa ha ido cambiando, ¿no? Es interesante esta gráfica porque fíjese lo que se proyectaba como crecimiento del producto en el 2020, ¿no? Y fíjese el área gris que ven, observan ustedes acá, es la discrepancia que había entre las proyecciones de estas 5 instituciones que aparecen acá abajo en el pie de página, ¿no? Entonces todo el mundo dice que vamos a crecer más o menos alrededor del 4, se esperaba que eso es lo que íbamos a crecer en el 2020. La cosa iba bajando un poquito, ¿no? Cada vez había en todo caso más consenso de que el número iba a estar más cerca al 3, quizás, ¿no? Pero de pronto aparece el virus y el promedio, pues ya la gente empieza a decir, no crecemos, pero empiezan a ver un rango de visiones, ¿no? Algunos todavía daban un poquito, otros daban un poco más abajo, pero ¿cómo ha cambiado todo el escenario? ¿No? Mayo ya hay previsiones dentro de este grupo que estamos observando que dan que Perú puede caer 20% este año, ¿no? El promedio de todo ello da 10. Las cifras que más han estado sonando en los medios han sido las cifras del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ¿no? De caídas de 12 y un poquito más, ¿no? Entre 12 y 13% para este año. Lo dramático no es, o lo que realmente choca, no es el número choca, por supuesto, pero lo que más choca es que estemos duplicando el crecimiento mundial, del promedio mundial, que estemos triplicando casi el promedio de crecimiento latinoamericano en caída, y que estemos de los 2, 3 primeros o 3 últimos, ¿no? Como lo quieran ver, con mayor caída, ¿no? Entonces, eso te hace pensar, ¿no? Digamos, ¿qué ha pasado? ¿No? Es un tema de que nuestros problemas estructurales nos llevaban a ello, es un tema de que algo ha pasado, ¿qué es ese algo? ¿No? Entonces, hoy es difícil dar una respuesta, podemos tener algunas hipótesis, pero algo te dice que ha pasado algo pasado, ¿no? Más allá de nuestras fallas estructurales, ¿no? Finalmente, todo indica que estamos reanudando actividades, ¿no? En el área gris tienen ustedes el nivel, por ejemplo, de producción eléctrica. La producción eléctrica es un buen referente, ¿no? De cómo viene la economía. De cómo viene la economía. Y ahí uno observa con la línea en el área roja, pues la distancia, ¿no? Esa brecha que existe, ¿no? Y que te indica que estamos lejos de una situación normal. Esos son datos al 16 de julio. Seguro está cambiado un poquito más. Seguramente ahora con la apertura de actividades, pues seguramente nos iremos acercando, ¿no? A este nivel. Y acá teníamos el avance de cómo iba avanzando esto hasta el 16 de junio por las diferentes fases, ¿no? La demanda por diferentes sectores, ¿no? También se puede observar que vienen subiendo, particularmente viene recuperando más fuerte, digamos, están en niveles más o menos aproximándose a los anteriores, restos sectores y la minería, la actividad de construcción que cayó más fuerte, también está teniendo una pendiente de recuperación más fuerte, pero está bastante por debajo. Y cuando uno hace una comparación geográfica, uno observa que el norte empieza a recuperar algo mejor que el centro, ¿no? Que aparentemente tiene mayores problemas, seguramente también por lo que significa esta crisis. Esta crisis es una crisis de dislocamiento, ¿no? De sectores, que ahora vamos a conversar más adelante. Entonces, mientras más alejado estés, también tiene sentido que, tu, tus actividades económicas queden más quebradas, ¿no? Entonces, pero en fin, la cosa está de alguna manera mejorando. Acá otros indicadores, ¿no? La movilidad
Entonces, también empieza a registrar mejoras, ¿no? La movilidad entre principales actividades. Esto hasta el 12, esto seguro también tiene que haber mejorado algo más. Y la calidad del aire, paradójicamente, ¿no? Una mala calidad del aire, pues implica que las cosas van mejor, porque contaminamos más al transportarnos, al producir, y parece que las cifras empiezan a señalar una mejora. Acá hay diferentes mediciones desde diferentes zonas, ¿no? En San Juan de Lurigancho, alrededor de la Embajada de Estados Unidos y alrededor del Campo de Marte, ¿no? Entonces, se ve que la cosa va retornando, ¿no? A algún nivel mejor del que estábamos, pero no del que estábamos hace algunos días, pero no a la normalidad, ¿no? No a la normalidad. Entonces, ahora entrando, ¿no? A intentar entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Esto es lo que en economía se llama normalmente o en las estadísticas también, podríamos decirlo, lo que se llama es un evento de cola, ¿no? Es decir, en la distribución estadística uno tiene normalmente situaciones que tienen una probabilidad mínima, ¿no? Que pues, le llamas de cola porque normalmente nadie se preocupa por la cola, son cosas de las que no van a suceder, ¿no? Entonces un evento también, una pandemia, pues claro, no es la primera vez que hay una pandemia en el mundo, ha habido pandemias a través de la historia, pero la pandemia más renombrada es la de la gripe española en 1918. No han vuelto a ver otra vez. De repente nos hemos confiado en nuestro, pues, el desarrollo en sanidad, ¿no? Que mal que bien, con la diferencia que tiene cada país en el mundo, pues ha ido avanzando. El sistema de salud es más preventivo, nos preocupamos en vacunarnos, en fin, y quizás por eso mismo es que esa situación que se ve en una pandemia, pues, estaba ahí. No obstante, habían alertas, ¿no? Digamos, ya hemos tenido como conatos o algunas de estas cosas, ¿no? Con la gripe aviar, siempre desde el oriente, ¿no? Pero no hemos terminado de asumir esto dentro de nuestros sistemas sanitarios, no solo en el Perú, sino en el mundo. Los sistemas sanitarios en el mundo han estado acostumbrados fundamentalmente a atender nuevamente situaciones normales, ¿no? O sea, muy avanzado en cuanto a consulta, prevención de cuestiones normales, típicas, ¿no? Pero no has estado preparado para recibir de repente una multiplicidad de casos UCI, ¿no? Entonces tenías las UCIs que normalmente requerías para circunstancias normales, ¿no? En el rango central de las probabilidades, pero no para las colas, ¿no? Eso es lo que has presentado es una situación, ¿no? Entonces, esto ha comenzado pues cuando se presentó con una epidemia en China, pues esto se empezó a notar ya en la crisis global, por ser China sobre todo, ¿no? Era un demandante importante y como entraron zonas en cuarentena, pues se empezó a notar de alguna manera esto en algunos indicadores de los precios de los commodities, la demanda desde China bajó. Entonces, pues, digamos, la crisis empezó, antes de ser realmente una gran crisis, con un tema de demanda desde China, ¿no? Luego ya, hacia marzo, cuando el tema ya se hizo generalizado, cuando la Organización Mundial de la Salud ya finalmente declaró que esto es una pandemia, pues se vino prácticamente en sincronía, ¿no? Un cierre, una cuarentena casi total, ¿no? Lo que ya los textos de economía, por lo menos, empiezan a llamar como la gran cuarentena, ¿no? La Great Lockdown, ¿no? Dicen en ingleses, y así es como más o menos se le va a conocer a este episodio. De pronto todo el mundo, de una u otra manera, incorporó esto como un mecanismo de contención a los contagios, ¿no? Fundamentalmente, y esto generó inmediatamente un shock de oferta importantísima y que luego pues ha generado todo un espiral de choques de oferta y demanda, ¿no? Y de alguna manera heterogéneo, ¿no? Porque algunos sectores, pues se cerró, claro, en muchos casos, varios sectores se dejaron algunos en emergencia funcionando, entonces esto igual termina de dislocar el funcionamiento de todas las economías. Esto al final pues genera un frenazo en la economía, cierre, despidos generalizados y múltiples canales, ¿no? A través de los cuales se transmiten los problemas, ¿no? El canal externo, el real y finalmente el financiero, que es el más sensible, ¿no? Sobre el cual
yo creo que no, que todos los países en general se han intentado preocupar de defender esa parte para evitar situaciones de rotura de cadena de pagos, ¿no? Es decir, que alguien deje de pagar dentro de esa cadena y finalmente pues esto pueda tener repercusiones en el sistema financiero. Entonces, desde el punto de vista sanitario, pues se han aplicado medidas restrictivas, cada una con diferentes características, ¿no? Pongo desde Suecia a Perú, porque simplemente por mencionar que Suecia aplicó políticas laxas en el mundo, ¿no? Y Perú probablemente implementó desde las políticas más restrictivas, el modelo más restrictivo, probablemente no, de los mayores restricciones que se aplicaron, ¿no? Y luego, pues también se adoptó mejoras inmediatas en capacidades de respuesta, ¿no? Que Perú también aplicó. Perú, recuerden ustedes, partió de un nivel de camas UCI mínima, no tengo la cifra en la cabeza, pero creo que era un ciento y algo, y hoy ya hablamos de más de 1000. Permítame detenerme en ese dato, un crecimiento loable, totalmente, ¿no? O sea, jamás, o sea, pónganse a pensar, de ciento y pico a 1000, realmente digamos, uno puede criticar muchísimas cosas, ¿no? Pero esto, digamos, es un elemento destacable y quiero señalarlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Con la magnitud que vino esto, pues igual no te sirvió muy poco o solo para algo, ¿no? Porque igual la crisis, los contagios ha superado, pero se abonó, se intentó avanzar por esa parte, ¿no? Y hay que destacar. Y en la parte económica, pues básicamente lo que se recomienda es que haya una barra libre de gasto en todo lo que sean necesidades sanitarias, ¿no? De hecho, en Perú creo que se destinó aproximadamente alrededor de un punto y algo, ¿no? O cerca de un punto, ¿no? Creo que se ha ejecutado menos de ello, pero en general estaba abierto a este tipo de necesidades que se requerían, ¿no? Transferencias, ayudas a la población, ¿no? También recomendable, ¿no? Políticas de empleo, normalmente en la literatura se indica que las políticas de intentar retener la relación empleado-empleador es muy importante en esta etapa porque luego es difícil de que vuelvas a recontratar, ¿no? Un periodo de incertidumbre, ¿no? Es mucho más fácil mantenerlo con un subsidio fuerte y luego, pues claro, ya tienes a la gente ahí, si sales o no sales, seguro podrás despedir a alguien, pero intentas mantener, ¿no? Relaciones por lo menos con una proporción. En cambio, si al comienzo no tienes cómo mantenerlos, luego contratarlos es complejo, es más fácil despedir que contratar. Entonces, esta es una política que también se recomienda muchísimo. Es de las que, es más, es de las que se encuentra que mayores, según varios estudios, hay mucha coincidencia en consenso de que esta es probablemente la mejor política que se podría aplicar. Y luego, potentes medidas también para evitar crisis de solvencia, ahí liquidez a forro, ¿no? Con los bancos centrales, es importante, ¿no? Y Perú, en principio, aplicó este tipo de medidas. Este es un cuadro a fines de mayo, esto ha cambiado un poquito más, entiendo que las últimas cifras están más hacia el 15% del PBI, del detalle, digamos, del tamaño del paquete. Pero es importante señalar que este tamaño del paquete no es todo impulso fiscal, ¿no? Hay un componente que es fiscal, que está dividido entre gastos e impuestos, y ya hay otro componente que es liquidez, que es lo que finalmente provee el Banco Central, y hay otro pedazo, que es recursos privados, ¿no? Que son estos el que te hayan permitido acceder a tu CTS y a tu FP que es tuyo, ¿no? Entonces, la cifra que normalmente da el gobierno que está acá incluye eso, ¿no? Que si uno ve, por ejemplo, pues cuánto ha sido lo de FP y cuánto ha sido la CTS, pues tienes ahí casi 2 puntos. Si tomas lo que ha sido los programas de liquidez, tienes casi 10 puntos, ¿no? Entonces, al final de los 15 puntos, te quedas con 3 puntos nomás que son pasivos fiscales, ¿no? De los cuales, de los 3 puntos, podemos decir que 1,5 ha sido gasto y el otro ha sido facilidades tributarias que son, no perdón, ¿no? Si no me pagues ahorita, me lo vas a pagar. O sea, en el fondo, el gasto, ¿no? Lo que podríamos llamarlo este impulso fiscal,
pues ha sido solo de 1,5. Hay toda una discusión, ¿no? Si uno debió haber dado más impulso fiscal en esta época. Pues, si no hay quien te compre, o sea, si no hay oferta, o sea, hay un dislocamiento, poco te puede ayudar un impulso fiscal ahora, ¿no? Te recomiendo que el impulso fiscal venga después. Pero, en fin, yo creo que en todo caso uno puede tener determinados pareceres respecto a la política económica. Yo creo que el recetario se aplicó. Yo creo que hubo programas muy buenos. Hay otros que me hubiera gustado de repente que se destine más recursos. Vamos a comentarlo después. Pero en principio yo creo que fue un recetario respetable. ¿De acuerdo? Más allá de que al final te terminas quedando con básicamente 3 puntitos de impulso fiscal, pero por otro lado son 14 puntos y medio de pronto de ingresos que entra a la economía. ¿Ya? Si te pones a pensar, si no importa de dónde viene, hay 15, casi 15 puntos, no está mal, ¿de acuerdo? Pero quizás se pudo haber hecho algún otro tipo de cosas. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y es lo que digo, no es pronto quizás para dar un diagnóstico ahora, ¿no? Y lo que digo, ¿no? De lo que estamos viendo hoy, yo creo que poco se le puede echar la culpa al programa económico, ¿no? A estas cifras que hemos visto anteriormente, a esto se le puede echar poco la culpa. Esto seguro que hay que evaluarlo, ¿no? Y muchas de las medidas que están acá lo veremos el próximo año, ¿no? Y ojo que se siguen dando medidas todavía, ¿no? Entonces, hoy no es, o sea, puedes hablar de algún programa, que ahorita voy a comentar, alguno que quizás pudo haber ayudado un poquito más, pero este triple caída, ¿no? Esto que hayamos triplicado la caída del promedio latinoamericano, duplicado la caída del mundo, poco tiene que ver con este programa, ¿de acuerdo? Realmente han habido otras cosas que quizás han terminado hasta de obstaculizar este programa y han generado, pues al final, los resultados catastróficos, y es la palabra que es catastrófico, respecto al de otros países, ¿no? Y claro, es lo que le digo, o sea, el tema no solamente económico, sino esto realmente, lo que estamos viendo ahora, yo creo que responde a dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero es la gestión, partamos por otro, nuestras fallas estructurales, ¿no? Es decir, yo creo que mucho de lo que estamos acá sabíamos ya que nos iba a ir mal, ¿no? O sea, si no hemos podido gestionar otras crisis como el fenómeno del Niño, la reconstrucción del norte, etcétera, o sea, ¿por qué ibas a poder gestionar esta bien, ¿no? Ya uno daba por descontado que nos iba a ir mal, pero no tan mal comparativamente hablando, ¿no? Pues si no tuviéramos referencia, no, quizás nos costaría trabajo dar una opinión, ¿no? Pero cuando ya nos comparamos con Ghana, o países pues que están con el respeto que se merecen los países, pero que son en muchos casos estados fallidos, que no están en el nivel de ingreso medio alto, como lo ubican a Perú. Entonces ya dices, o sea, que ha habido algo, ¿no? Ha habido algo más allá que las fallas estructurales, que el Estado fallido, o el Estado atrofiado, que nuestra informalidad, que, que la corrupción, que hay algo más, ¿no? Y todo indica que el otro elemento es la gestión de gobierno, ¿no? Yo creo que la gestión de gobierno de la contención, con su política de cuarentena, y de la salida, ¿no? Es decir, que empezar a reactivar actividades, ha multiplicado el efecto de las fallas estructurales y se ha encargado también de construir un muro para las políticas económicas aplicadas por el MEP y el Banco Central. Sobre todo las políticas estas, por ejemplo, de ayuda, las transferencias, ¿no? El dinero está, la ayuda está la decisión de dar ayuda, de dar bonos. Parece que no llega, porque no pensaron bien cómo hacerlo, ¿no? Claro que había problemas, no había cuentas, no había ahorro, no había cuentas de ahorro, no había bancarización, pero había muchas mayores ideas. Es más, ¿no? Yo creo que ha habido un problema muy importante, digamos, de estrategia, que ahora vamos a pasar a conversarlo, ¿no?
Entonces, lo que le comentaba, los políticos de política económica realmente en el corto plazo tienen poco que ver. O sea, al MEF, de lo que estamos viendo ahorita, no se le puede echar la culpa. Nada. ¿No? De hecho, gracias al MEF, el Banco Central, hemos tenido este programa Reactiva Perú, que bueno, funciona por el lado moderno de la economía, ¿no? Eso avanzado. Y una medida decidida, fuerte, con todas las críticas que por ahí pueden haber, pero gracias a ello, hoy no tenemos un rompimiento de la cadena de pagos, y desde ese punto de vista, eso es un éxito. Pero de otras cosas, o sea, al MEF se le puede criticar muchas cosas, pero de esto yo creo que no se le puede echar la culpa. Entonces, yo quería comparar un poco, pues, cómo se hacen, o sea, digamos, cómo podemos comparar nuestra política económica. Esto es casi como también ver un poco la relación, una relación médica, de médico, ¿no? Una situación de la receta, ¿no? Los remedios, las medicinas, el médico, que es el experto, que es el que sabe cómo se tiene que dosificar, cuál es el tratamiento que se tiene que dar con la medicina, y el paciente, ¿no? Son tres elementos para decir que de una determinada situación clínica podemos salir adelante, ¿no? Entonces, el Perú, lo que ha pasado en el Perú es básicamente como esto, ¿no? El recetario lo hemos aplicado. Paquete de 15 puntos, uno puede decir, oye, pudo haber sido un poco más, lo que tú quieras, pero 15 puntos del PBI son 15 puntos del PBI. Es una cantidad importante, así no todo sea fiscal. La cantidad importante. Entonces, esa parte, check. Teníamos, vamos a decir así, la botica y todos los remedios para utilizar. El problema ya viene por el médico, creo, ¿no? El médico ya no supo, creo yo, cómo dosificar esto, y ahí yo creo que había un problema. Y ya le añadimos que el paciente, en este caso nuestro país, con todos sus fallas estructurales, es decir, el paciente que de repente ya tenía problemas de diabetes, corazón, obesidad, etcétera, pues claro, poco puede hacer el médico, poco puede hacer el recetario, pero claro, si el médico no es diestro, pues lo terminas matando de una, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha terminado multiplicando al final el problema del país, ¿no? Entonces, claro, se ha dado medidas de impacto, por supuesto, pero se ha terminado, pues, combinando con una situación como la que vemos acá, ¿no? Es decir, la estrategia, el diseño y la implementación son importantes a tener en cuenta en una política, pero esto también depende justamente del recetario, está en azul porque yo creo que ha ido bien, el médico, bueno, acá ha salido amarillo, pero realmente mi intención fue que fuera un color más anaranjado, ¿no? O sea, el problema de fondo, evidentemente, es el paciente, es el país, el Perú, y sus fallas estructurales, ¿no? Pero el médico ha tenido mucho que ver. Yo creo que el gobierno ha tomado algunas estrategias que me parecen a mí erradas, y acá de alguna manera las menciono, ¿no? La primera es, yo creo que el Estado ha estado divorciado, ¿no?, del sector privado. Yo creo que eso fue muy malo, ¿no? Es decir, había razones, quizás, o sea, había acusaciones, ¿no?, de repente situaciones de corrupción. En casos similares el Estado el gobierno ha preferido mantenerse un poco al margen. También ha habido rencillas, recordarán por el caso Tía María, y dentro del mismo proceso ya de cuarentena también han visto ustedes que han estado en algunas peleas internas. La cosa no ha ido realmente bien, y aparentemente, por lo que cuentan también las propias empresas, cuando se han acercado a dar algún tipo de solución o ayuda, el gobierno no ha querido aceptarlo. Es lo que se cuenta abiertamente. Hoy al menos ya se ha visto que la cosa, por lo menos en el día 30, ¿no?, que el presidente anunció este comando vacuna y que va a ser una especie de colaboración con el empresariado, pues parecería que la cosa más o menos empieza a cambiar, ¿no? Más allá del conato del artículo 70 de la Constitución y las clínicas, ¿no? Pero ojalá porque se requiere que alguien complemente lo que el Estado no tiene, ¿no? El Estado no tiene suficiente capital humano, no tiene buenos líderes en los sectores, el sector público se ha descapitalizado mucho en la última década, y claro, si tú quieres dar soluciones, digamos, que sean óptimas también, no solamente desde el punto de vista controlista, sino desde el punto de vista de que quieres hacer que el sector productivo funcione, requieres colaboración, contacto con el sector productivo. Además, puedes tomar ventaja de su conocimiento en temas
tecnológicos el que hay en el país, ¿no? Tecnológicos, operativos. ¿Quién mejor que el Estado conoce cómo llegar hasta el mayor recóndito sitio para venderle algo, ¿no? Una empresa grande que interactúa con una serie de comercios pequeños y que reparte de cervezas, golosinas y abarrotes de todos lados. Él te podría dar un apoyo operativo de cómo hacer esto, ¿no? ¿Quién te puede dar apoyo en el ámbito más tecnológico, ¿no? Desarrollarte un aplicativo y no estar ahí peleando hasta el día de hoy, ¿no? El sector privado. Entonces me parece que ahí ha habido una actitud terca y se ha seguido, en segundo lugar, pues descansando en estas actitudes un poco que yo creo que se han ampliado en estos últimos años de insistir de trabajar con los gobiernos regionales y subnacionales, cuando vemos que si las capacidades en el gobierno central son elevadas, en los gobiernos de mayor nivel es mayor, ¿no? Entonces ahí está condenado al fracaso definitivamente, ¿no? Y luego hemos sido testigos de una burocracia bastante absurda en muchos casos, sobre todo que se ha notado en la etapa del retorno, ¿no? Donde parece que quien ponía las normativas, su intención era que no trabajaran realmente, pues no se entendía por qué se podía terminar exigiendo una serie de aspectos en los protocolos que para las pequeñas empresas, sobre todo medianas y pequeñas empresas que no podían cumplir. Ya ustedes saben seguramente el famoso ejemplo de la solicitud de enfermeras en empresas de menos de 20 trabajadores, ¿no? De más de 20 trabajadores, ¿no? Entonces, no habían enfermeras y el sueldo que pedían cuando se encontraban eran prohibitivos, porque todos estaban demandadas en otro lado. Entonces, no había forma, ¿no? Poco a poco se fue flexibilizando, pero yo creo que eso es una muestra, ¿no? De que quien lo hace es un burócrata muy bien intencionado, que ama su país, que seguramente no ha dormido todos esos días, ha trabajado hasta tarde y por eso merece nuestro mayor respeto y admiración, porque seguramente el sector público, muchos otros sectores han trabajado hasta tardísimo y están dando el alma, pero claro, son unos ignorantes en la parte empresarial, entonces pues, por más empeño y por más que no duerman, se van a terminar sacando normas de este tipo que yo creo que las que han venido afectando toda esta parte y la repercusión al final se ha visto en esta actividad económica que se pudo haber, creo yo, evitado con una colaboración, interacción más cercano entre público y privado. Entonces, al final, pues hemos tenido una cuarentena altamente estricta, indiscriminada y extremadamente larga, 107 días. Claro que al final, de facto, cada quien estuvo haciendo lo que le dio la gana al final, pero a poste, digamos, una restricción, una fricción dentro del sistema, dentro de la actividad económica del país. Irrealista para una realidad informal, que al final hay varios estudios que refuerzan el tema de que los contagios incluso pueden crecer en situaciones de baja salubridad, hacinamiento, los bonos que no llegaron a tiempo y cuando se empezaron a dar en su momento fueron focos de contagio, la paralización del retorno que ya les he comentado, ¿no? Con todas estas trabas que se colocaron en su momento, actividades que no se entendieron por qué estuvieron cerradas, ¿no? Como la minería, ¿no? U otras actividades modernas, ¿no? Digamos que de repente requerían poco contacto y que pudieron haber estado trabajando sin problema, nunca se entendió, ¿no? Al parecer fue una decisión poco meditada por ese lado, ¿no? Poco meditada, ¿no? Y al final, pues, también varios expertos empiezan a señalar, pues tuvieron fallas ya yo ya no soy experto en la parte epidemiológica, pero por lo menos de gente que ha estado colaborando cerca y que después ha salido a decir escandalizada por lo que estaba pasando, y que al final se ha confirmado, ¿no? Que no se desarrollaron desde el inicio estrategias de trazabilidad que eran muy importantes y para la cual no se necesita tecnología, ¿no? Es básicamente tener un ejército de personas y este ejército de personas ponerlos a hacer un seguimiento de los contagios, ¿no? Para los aislamientos respectivos. Pero, en fin, ¿no? Ya estamos un poco viendo esto a posteriori, pero ojo que es útil, ¿no? Porque, como les comenté hace un momento, van a haber olas, lamentablemente, de rebrotes y hay que estar preparados para no volver a cometer lo mismo, ¿no? Por eso a mí me sorprende bastante que alguien, no sé si fue el presidente o sea el ministro, quien dijo que si es necesario vamos a volver a aplicar cuarentena. ¿Qué cuarentena? Habría que preguntar si es esta misma o vamos a aplicar unas restricciones inteligentes, más pensadas, ¿no? Porque volver a aplicar la misma, así,
digamos, a rajatabla, sin tener estas consideraciones, yo creo que es una terquedad que no tiene sentido, no tendría sentido. De verdad que ojalá, ¿no? Que estos temas de los rebrotes no se manifieste fuertemente. Acá en España, por ejemplo, donde estoy, ya se está empezando a dar un rebrote, todavía las cifras son bajas, pero ya empiezan, después de haber estado varios días sin fatalidades y con algunos días incluso con cero contagio, otra vez las cifras empiezan a subir. Pero ayer pues, se registró, después de mucho tiempo, 80 fallecidos, ¿no? Entonces, vamos, se controla, pero no tiene nada que ver con los picos que hubo antes, pero una pequeña curvita, efectivamente, ¿no? La gente se relaja, es la verdad. Entonces hay que tener cuidado y ver cómo se puede trabajar esa parte. Y en lo económico, pues ya les comenté, ¿no? Estuvo complicado. Hoy a lo económico no se le puede pedir, no se le puede responsabilizar honestamente de lo que ha sucedido, la catástrofe. Acá he puesto toda una lista de cosas, ¿no? Quisiera de repente resumirlas en que si alguna falla, no sé si la verdad es falla, si alguna crítica se le podría achacar, ¿no? Al paquete económico que hemos mencionado, es un poco que ha sido un poco tímido en la parte fiscal. Y yo creo que han habido algunos programas, particularmente uno que pudo haber tenido una relevancia importante, que es el de los subsidios a las familias, ¿no? Se le dio un apoyo de 0,06, ahí está 0,1, pero a veces 0,06, bajito, ¿no? Se le da un subsidio a los sueldos de 1.500, como máximo 1.500 soles, y se subsidia el 35%. Eso no es nada, ¿no? Realmente, para un programa, digamos, que pudo haber ayudado a salvar el empleo formal, ¿no? El empleo formal, se puede haber utilizado con mayor intensidad. Entonces yo creo que por ahí. Otro tema, quizás también por el lado de Reactiva, que empezó lento, primero empezó con los programas recortados, primero un mes de venta, y luego fue subiendo los meses de venta, había requisitos para acceder, luego se fueron relajando. Todo eso se pudo haber hecho al inicio. Pero, en fin, el programa avanzó, no cumplió su objetivo principal de que no haya rompimiento en la cadena de pagos, pero en el camino pueden haber fenecido algunas empresas, ¿no? Por este avance gradual, ¿no? Los bonos también creo que pudieron haber avanzado con un bono universal desde el inicio. Entonces, desde el inicio hubieras planteado una estrategia pensando en eso y no al revés, ¿no? Empezaste primero con un colectivo pequeño, luego fuiste expandiendo, entonces yo creo que eso igual también te termina complicando la operatividad de los programas, ¿no? Entonces, pero en fin, o sea, fuera de eso, digamos, lo que estoy comentando, es marginal, ¿no? El problema de fondo es lo que les he dicho, lo anterior, de estrategia, de divorcio con el sector privado, de no tener, de sectores productivos particularmente que no han dado la talla, honestamente, que han estado muy encerrados, ensimismados en controlar. Yo creo que se han ubicado en su zona de confort. Su zona de confort del burócrata es controlar, apuntar, anotar y no fomentar, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha matado y eso ha multiplicado los resultados que hemos visto hasta ahora. Entonces, al final, pues hemos tenido esto, ¿no? Un desastre, liderando el ranking de contagios y liderando el ranking de los países con mayores caídas económicas, triplicando y duplicando, ¿no? Los números vamos, y en la cabeza de las caídas, ¿no? Ahora mirando hacia el futuro, ¿no? Ya, es decir, ¿qué empezamos a hacer, ¿no? Porque de acá ahora tenemos que empezar a ver qué tipo de acciones, qué tipo de políticas vamos a aplicar, ¿no? Ya ha sido un desastre, ¿qué nos queda hacer? Yo creo que la economía al final se enfrenta a diferentes dilemas, ¿no? Que están en diferentes ámbitos, ¿no? Hay un dilema, el primero, que si hay rebotes va a seguir estando en la discusión, ¿no? Que es el dilema de salud y economía. Yo creería que ya está resuelto a estas alturas, ¿no? O sea, si no han entendido cómo está la cosa, vamos a seguir repitiendo los errores, ¿no? Yo creo que se tiene que buscar un equilibrio, ¿no?
No puede ser el tema que los matas de COVID o los matas de hambre, no, o sea, tenemos que plantear una estrategia adecuada que permita con prevención, que ahora hay varias evidencias, varios estudios que demuestran que las medidas de prevención son fundamentales, número uno, antes que la cuarentena, y habrá que trabajar en esa salida. Otro gran dilema que enfrentamos está en el ámbito del impulso fiscal y la sostenibilidad fiscal. ¿Qué pasa, no? Sí, tenemos que gastar más ahora en esta etapa, sobre todo. Hay que salir a ver qué tipo de políticas podemos aplicar para dar un incentivo a la parte de demanda, ¿no? Y claro, y confianza también a la parte de oferta, ¿no? Esa parte está más complicada. Pero por otro lado, ¿hasta dónde da nuestra sostenibilidad fiscal? Porque se está deteriorando nuestro nivel de déficit fiscal, se deteriora nuestro nivel de endeudamiento, esto nos va a cargar de repente sobre mayores primas de riesgo, y entonces, ¿cómo tomamos ese riesgo? Yo creía que hay que tomarlo igual, pero nos plantea igual un dilema respecto a cómo se pueden mover esas cifras. Y el último dilema, pues yo creo que es un poco el de mirando más hacia adelante, y que tiene que ver con el anterior, porque un mayor endeudamiento, por ejemplo, para asumir un mayor impulso fiscal, es más creíble ante los mercados cuando tú das señales de que vas a hacer reformas, ¿no? De que vas a mejorar tu crecimiento potencial. Y das, ¿no?, algunas medidas, algo, o sea, claridad. Entonces, los mercados confían más en ti. Te vas a endeudar, pero este país está aplicando reformas importantes, ¿no? Entonces, por eso es el tercer dilema, ¿no? Crecimiento potencial y economía política. Es decir, ok, por más que yo como gobierno, como política económica, me plantee hacer reformas institucionales, en el mercado laboral, mayores aperturas, ¿no?, para la inversión privada, etcétera, etcétera. ¿Quién me asegura que la economía política me va a dejar hacer eso, ¿no? Sobre todo con el baile que el Congreso le está dando al país. Desde hace 3 meses, miren, la verdad, para el Perú fue una maldición espectacular, ¿no? Porque nos llegaron dos virus casi al mismo tiempo, ¿no? Llegó el COVID y el Congreso empezó, ahí nomás, ¿no? O sea, dos cosas, ¿no? Y realmente al día de hoy tenemos otro virus, que este es el Congreso, que está con una serie de políticas de carácter populista muy irresponsables, y que acá a futuro, pues nadie me dice que las cosas van a ser distintas. Además, con el Congreso que venga el 2021, ¿cómo será? Nada me queda a mí claro, a nadie le queda claro que vaya a ser mejor que este, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Yo creo que gran parte de las circunstancias que vamos a afrontar a futuro, y el éxito de nuestras políticas económicas se van a definir en el campo de la economía política. Bueno, acá ya he comentado algunas cosas de este dilema que se la voy a dejar para que lo vea más adelante. Entonces, centrándonos ahora en qué se puede hacer. Bueno, en fin, cómo actuamos dentro de estos dilemas. El gobierno ya empezó, digamos, hace el 22 de junio, anunció su programa Arranca Perú, que lamentablemente yo lo veo que está destinado a fracasar, ¿no? Porque son más o menos, son 6.000 y casi 7.000 millones de soles, casi 0.8, 0.9 del PBI, pero de eso, pues yo estimo que se va a ejecutar la mitad, ¿no? En esos 6 meses, porque se está pidiendo algo que los gobiernos subnacionales no han hecho en su vida. Y por más que amen a su país, la patria, recen, canten el himno nacional, se levanten temprano, duerman poco, no lo van a conseguir. Entonces, pero bueno, no puedes hacer mucho más, ¿no? Es lo que hay ahora. Además, si recién te has puesto a pensar en eso ahora, pues es lo único que has podido hacer, ¿no? Gracias a Dios llegaron los ingleses, ¿no? Yo en los ingleses, en eso sí confío, ¿no? Empieza este programa de reconstrucción del norte, el arranca Inglaterra, me parece a mí estupendo que estén ahí, eso sí que van a ejecutar, ¿no? Y al parecer, al menos de los casi más de 7.000 millones, ¿no?, de soles que tiene esa parte que se le ha dado de la reconstrucción del norte a los ingleses,
pues al menos 1.500 se van a ejecutar, 1.500 millones se van a ejecutar en esta parte. Entonces, al menos tenemos eso que ha llegado, gracias a Dios, en muy buena conciencia. Pero se necesita más, ¿no? Hay varias medidas que se pueden pensar, digamos, en particular para que el sector productivo caiga y realmente le alivies, ¿no?, la posibilidad de generar oferta. Porque el gran problema, tienes una incertidumbre efectivamente en el mercado, en la economía, pero sobre todo necesitas que la oferta salga, ¿no? Este es el ejemplo que les comentaba yo del restaurante, ¿no? Nadie va a salir haciendo más si va a tener que seguir enfrentando los mismos costes y sin que haya clientes. Entonces tienes que animarlo de alguna manera, al menos en el marco. Entonces, por ejemplo, yo creo que se debería aliviar bastante la carga salarial a las empresas formales, ¿no? Yo daría un subsidio total de salud y SIS a las planillas yo diría por un año, pero en fin, lo que la caja fiscal te permita. Vamos a ponerlo así. Y que el Estado subsidie esa parte, ¿no? De tal manera que esto pues permita por lo menos que no se despida más gente y eventualmente que se contrate a alguien más, ¿no? Yo intentaría ver el subsidio a la planilla otra vez, aunque ya su mayor efecto hubiera sido antes. Vería el tema de la CTS también. Yo intentaría de repente prorrogar por un año que las empresas paguen la CTS, o dos incluso, y luego lo que haría es, lo reprogramaría en fracciones, ¿no? Para pagar más adelante al trabajador, pero por lo menos darle ese espacio de no cargar con la CTS hoy. Vamos, si tienes que despedir a un empleado y tienes que pagarle su CTS, pues perfecto, pero al menos mientras lo estás manteniendo y al menos no tengas que dárselo hoy, que no pasa nada, porque igual si tú estás empleado no haces uso de tu CTS, ¿no? Entonces normalmente usas tu CTS cuando queda desempleado, pero el depósito el empleador sí lo hace ahora, pero si se lo quitas ahora, no es que no es que no le dejes de pagar, no es que se elimine la obligación, sino que se posterga el pago de la obligación. Yo creo que también podría ayudar bastante. Bueno, seguiría con el tema de repetir los bonos. Hoy el gobierno ha visto que está saliendo, pero con bonos muy focalizados. Mira, yo saldría con bonos otra vez. Mira, hay empresas muy pequeñas que no llegan a Reactiva Perú. Para esas empresas pequeñitas, un bono de este tipo de personas, ¿no?, que hacen su empresita, que tienen su empresa en su casa, cosiendo de repente ropa, o que tienen un pequeño tallercito atrás en su patio, etcétera. Esa gente no va a acceder nunca a Reactiva, nunca a ningún crédito, porque las empresas pequeñas normalmente no están bancarizadas, no están incluidas financieramente. Ellos tienen poco capital, su capital es propio normalmente, o de alguien que le presta o el primo. 760 soles yo le ve como bendición, es un capital de trabajo para él, es su reactiva para él. Entonces yo insistiría más con este programa, al menos por un periodo más. Seguiría con Reactiva Perú porque desde ahí podría venir también el problema del rompimiento de cadena de pagos. Todavía seguimos en una situación muy delicada. Entonces, la crisis o la probabilidad de una crisis de solvencia no ha desaparecido. Está contenida gracias a este programa estupendo, de verdad, que creo que está funcionando muy bien y hay que mantenerlo y seguirlo monitoreando. Yo, si fuera el Banco Central, pensaría ya, haría ejercicios de políticas más heterodoxas, ¿no? Más a los Estados Unidos, Europa durante la crisis del 2008-2009, ¿no? Más de quantitative easing, ¿no? No para hacerlo ahora, ¿no? Sino digo, haría algunos ejercicios de estrés y vería un poco la factibilidad legal de hacerlo, pero lo tendría estudiado en caso la cosa se ponga peor. Hoy está bien eso, ¿no? Reactiva suficiente, pero quién sabe si más adelante haya que tener que financiar deuda privada, deuda pública, ojalá que no llegamos a esos extremos, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? Y bueno, intentar, que este es un periodo para aprovechar e intentar desregular todo aquello que limita el emprendimiento, ¿no? Hoy
has echado a la calle, al menos en Lima, 2,5 millones de personas. Y tienen estudiantes universitarios que están por buscar empleo. Muchos van a querer emprender, forzosamente en este caso. Bueno, por lo menos facilitémosles la vida para que ese emprendimiento sea lo más formal posible, no colocarle trabas innecesarias. Eso puede ser una oportunidad, la crisis es una oportunidad para avanzar en esta vida. Y ya pensando más a futuro, el crecimiento potencial, pues claro, uno podría pensar, por ejemplo, en que, oye, esta suspensión que hemos hecho del CIS de salud, podríamos intentar que mute hacia un esquema más permanente, y para ello, el financiamiento hacia el sector público, hacia la seguridad, la protección social, de salud, no solamente de salud, de empleo, de pensiones, podría ir vía impuestos, vía presupuesto, y sácalo de la carga laboral. Eso sería una medida estupenda desde el punto de vista de crecimiento potencial, porque disminuiría las cargas para la formalidad. Pero son cosas como para ir pensando. Luego, en el ámbito de inversión, yo diría más trabajar un programa de inversiones públicas potente, pero para eso necesitas endeudarte, porque la inversión pública representa muy poco. Entonces requieres salir a emitir y que de repente vender algunos activos del Estado, de repente invitar a algunas instituciones multilaterales a invertir a ese fondo, que a veces es un fondo COVID, y que se destinaría fundamentalmente a hacer grandes inversiones bajo esquemas PMO. Fuera, o sea, Inglaterra, Canadá, Australia, programas gobierno a gobierno, ¿no? Y de repente para que desarrolle, pues, hospitales. Después del COVID, pues, el gasto obvio es mejorar tu estado de salud, ¿no? Colegios, no sé, plantearte cosas grandes, fáciles, entre comillas, factibles de hacer, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, y esto, si se quiere incluso hacerlo más institucional, se puede crear un consejo, ¿no?, de vigilancia, y que de alguna manera, si se logra empezar a hacer desde ahora, podría estar operativo desde principios de año y empezar a trabajar, hacer un programa fuertísimo, potente para el 2021, y quién sabe, si es que las cosas marchan bien, luego se puede sumar el sector privado y esto puede derivar ya a futuro en una especie de participación público-privada, ¿no? Pero hoy no, porque el privado está muy golpeado para entrar y tener confianza. Y un esquema gobierno-gobierno, además, pues le da cierta capa institucional, ¿no? Yo creo que eso transita tranquilamente un periodo electoral sin ningún problema, ¿no? Entonces, es un tema a ver. Finalmente, ¿no? Es una crisis de consecuencias catastróficas mundiales. La gestión de política sanitaria y política económica tuvo fallas del médico, ¿de acuerdo?, del gobierno, que multiplicaron los problemas del paciente, es decir, su problema de obesidad, diabetes, su problema de informalidad, de estado atrofiado, ¿no? Todo eso lo multiplicó el médico, ¿de acuerdo? Nos quedamos ahora todavía, hay que esperar el análisis forense para identificar con detalle qué es lo que falló. Se necesita más datos. Como comenté hace un momento, la política económica, con toda sinceridad, creo que tuvo poco que ver con este desastre que hemos visto ahora. ¿De acuerdo? De acá a futuro, acciones de política decidida, se requiere un enfoque más claro y ojalá, digamos, que podamos desarrollar medidas que mejoren nuestro crecimiento potencial y que logren, pues, controlar los espíritus animales, más animales que espíritus, que hay en el ámbito del legislativo, ¿no? Que ojalá que en algún momento llegue la responsabilidad por ese lado. Y claro, todas estas cosas, pues luego hay que rezar que las cosas vayan bien con Estados Unidos y China, porque de esto, para salir bien, no vamos a salir todos. Y eso es todo. Muchísimas gracias y quedo a vuestras órdenes para cualquier inquietud. Muchas gracias, querido David. Interesantísima la presentación. Y de hecho has dado algunos puntos de vista bastante notables, ¿no? Y que el Perú, el gobierno, debe de reflexionar al respecto. Hay algunas preguntas que el público está realizando. Entre las principales, las que rescato es, por ejemplo, en el tema de Arranca Perú, ¿no?
lo que tú dices es muy cierto. Definitivamente lo que necesitamos es más bien apoyar a este programa que ya se estaba dando, que es reactiva y que necesitamos más ayuda a los asalariados para que no se rompa esta famosa cadena de pagos. Tal vez por ahí hacer un símil, tal vez del Plan Marshall con temas de infraestructura, ¿no? Hace ya muchos años que se explicó, tal vez funcione con estos PMO. Pero una de las preguntas es por qué está generándose tanta caída de algunas empresas, ya no solo medianas ni pequeñas, sino grandes. Acaban de cerrar las tiendas Paris. Entonces, no es una tienda pequeña, es una tienda bastante grande. Y eso puede tener efectos dominó en algún momento, en algunos otros sectores. Esa es una primera pregunta. ¿Qué pasaría hacia adelante con esta incertidumbre? Si seguirán cayendo empresas tan grandes como estas. Y la otra es, básicamente, ¿qué va a pasar con la informalidad? ¿No? Tú lo señalaste, ¿no? Hay que frenar un poco a estas personas que casi la mitad de Lima, lo que es la PEA, pues ya entró en el desempleo. No hay que frenarlas. Pero ¿qué va a pasar hacia adelante cuando en realidad la informalidad ya entre a una especie de espiral que no puedas tú tener un freno, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu sensación, querido David? Mira, esta crisis no distingue tamaño, ¿no? Entonces, y sí, yo creo que se van a producir más quiebras o más cierres, en la medida en que, primero, teniendo en cuenta la situación pre-COVID que se encontraban algunas de estas empresas. No tengo clara cuál era la situación de las tiendas que mencionas, pero por ejemplo, si estabas en una situación de endeudamiento previo, digamos, y hoy, digamos, luego de la crisis, definitivamente las cosas se han acelerado, muy probablemente eso te lleve a tomar la decisión ahora, ¿no? Porque tú inicialmente de repente requerías un escenario de crecimiento de demanda que no va a existir, entonces es mejor cerrar, evitar más pérdidas a futuro y asumir las pérdidas actuales y negociar con mis alrededores. Entonces yo creo que varias de estas situaciones seguro que se van a presentar. Y ahí Reactiva va a tener poco que hacer. O sea, Reactiva lo que va a ayudar es a que las empresas viables se mantengan, o sea, tengan una oportunidad de sobrevivir. Pero las empresas que por modelo de negocio son inviables, y de repente son inviables porque requerías unas características que ya no vas a tener ahora y por mucho tiempo, y quizás previamente venías de una situación financiera en el límite, pues Reactiva no te va a salvar, ¿no? Entonces, muy probablemente eso es lo que queda por ver. Reactiva lo que puede haber hecho es estar manteniendo al día de hoy con respirador artificial a un conjunto de empresas que no son viables. Entonces, eso es lo que vamos a terminar de ver más adelante. Y que van a terminar cerrando. Vamos a ver algunas empresas que tuvieron Reactiva y ya no siguen, porque no terminan de ver el futuro. Lo tuvieron mientras estaban en la cuarentena, pero salen de la cuarentena y ven que no hay más futuro. Vamos a ponerlo así, de simple. Entonces cierran. Entonces es por eso que es muy importante intentar tener una buena combinación entre políticas de demanda y políticas de oferta. Lo que yo he comentado ahí fundamentalmente tiene la parte de demanda, ¿no? Inversión, infraestructura, que claro, infraestructura tiene su lado de oferta, ¿no? Porque de alguna manera empiezas a mover determinados sectores que van a construir o, en fin, van a tener alguna actividad por medio. Pero fundamentalmente es una política de demanda. La política de oferta, del lado de oferta, viene más por el lado de reformas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es muy importante darle confianza al sector privado para que pueda invertir. O sea, tienes que tener las dos cosas funcionando. Entonces, si es que, y por otro lado, tienes que tener al mismo tiempo, dentro de este periodo
yo no sé si llamarlo post-COVID, yo creo que todavía sigue siendo un periodo COVID, ¿eh? Ojo. Pero en este periodo, pues, de incertidumbre, en tanto la vacuna no llegue y el virus esté ahí, eh, yo creo que el éxito va a estar en que tengas un gobierno que más o menos te transmita que sabe cómo gestionar esta crisis. Gestionar no significa que vas a solucionar el problema, ¿no? La cura no, es que cuando llegue la vacuna eso no cabe. Pero sí que plantee políticas relativamente inteligentes que más o menos empiece a dar cierta predictibilidad a un determinado nivel de demanda, ¿no? Entonces hoy yo tengo demanda y de repente mañana, el presidente lo dijo, si las cosas vuelven a pasar, yo vuelvo a cerrar, me vuelves a cerrar otra vez. Entonces, ¿cómo yo voy a, o sea, ese mensaje para alguien que ha leído un poquito más, que tiene una empresa en el país, es muy potente, o sea, negativamente potente, ¿no? A mí me dicen, oye, cuidadito, no se te ocurra abrir, porque ya me han dicho que, y además estoy viendo ahorita que están en los microbuses, colgados, no respetando la distancia, porque no pueden, hay que tener la gente que quiere salir a trabajar, etcétera. Pues ya hablar, pues se van a volver a contagiar de nuevo y el presidente me ha dicho que van a volver a cerrar. Yo no, tan loco, no invierto o sea, no invierto nada más, ¿no? Entonces nos encontramos en esa situación. Entonces requiere una combinación de varias cosas para que más o menos empecemos a salir, ¿no? Pero es inevitable, ahora pasando a la segunda pregunta, es inevitable la parte de la pérdida de empleo. Esos 2,5 millones y seguramente más a nivel de Lima, seguramente algo va a mejorar hacia finales de año, no sé en cuánto quedaremos, no lo sé, pero lo que quede desempleado es desempleo permanente o subempleo, ¿no? Entonces tienes ahí un colectivo de profesionales o gente que estaba trabajando, digamos, en una profesión, una carrera, en un trabajo que está más o menos para lo que se había preparado y que va necesariamente a tener que buscar otra alternativa de menor, digamos, para la cual él está sobrecalificado, pero va a tener que hacerlo. O pasar directamente a la informalidad. Entonces eso es inevitable. Lo que hay que buscar es que ese periodo, que lamentablemente el país va a pasar, sea el más corto posible, ¿no? Entonces, para que sea el más corto posible, pues requieres políticas internas, pero por otro lado, lamentablemente, eso es una crisis global, no es una crisis de Perú. Va a requerir también que el resto del mundo empiece a salir con consistencia, ¿no? O sea, hoy vemos, sí, ahí está mejorando el precio de los metales. A mí me cuesta ver todavía que eso vaya a ser una constante a largo plazo. Me cuesta ver. Pero yo creo que el escenario es complejo, pero lo que hay que evitar por lo menos es en lo que podamos hacer nosotros, no hacerlo mal, ¿no? Entonces, por lo menos partamos de ahí. Claro. De hecho, entonces eso va también a una tercera pregunta. ¿Cuáles van a ser los sectores que hacia adelante no van a tener esos problemas, ¿no? Porque como tú dices, el mensaje que dio el presidente de que tengan cuidado, de que si los veo, de que nuevamente o hay un repunte de los contagios, pues puedan cerrar. Pero entonces estamos hablando claramente pues del sector servicios, ¿no? Sectores como restaurantes, turismo, sectores que están muy relacionadas justamente las personas, ¿no? Es muy poco probable que una persona vaya a respetar dentro de un restaurante pues el distanciamiento, sabiendo que pues quiere disfrutar y todo eso, ¿no? Entonces empresas así, ¿cuáles son las alternativas que hacia adelante tienen? ¿Cerrar y de ahí reingeniería total o simplemente dedicarse a otro tipo de negocios? Esa es una buena pregunta, ¿no? Lamentablemente yo creo que van a tener que reinventarse, ¿no? En muchos casos. Pues claro, porque tú has generado a cualquier nivel, ¿no? Desde restaurantes más pequeñitos, de más grandes, o pensando en cualquier tipo de estas actividades o estos sectores de alto contacto, tienen un modelo de negocio detrás, ¿no? Un modelo de negocio, pues, parte de un determinado número de clientes, ¿no?
que tú tienes que recibir y que y antes los acomodabas como fuera posible, ¿no? Imagínate, si tienes un restaurante relativamente con una cierta clientela, pues no tenías estos criterios de separación, distanciamiento, etc. Hoy vamos a ver primero cómo vienen los protocolos para cuando se abran los restaurantes, ¿no? Cuál es el distanciamiento que tienen que tener, los controles, etc. Y dos, la gente va a ir. Entonces eso implica de que si vas a mantenerte en el rubro, por ejemplo, de restaurantes, pues vas a tener que seguramente hacer cambios sustanciales en cuanto al uso de tu local, vas a tener que disminuir el número de clientes a los que vas a recibir, vas a tener que probablemente subir precios, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Hay empresas acá, por ejemplo, en España, que lo que han intentado mutar, en las que han podido es al sistema de delivery. Y a algunos les ha funcionado, pero también te soy sincero que un montón han cerrado, visualmente, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no, estos sectores de alto contacto se van a ver muy vulnerables durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, a un momento abriremos nuestras fronteras, la gente va a tener que viajar, por supuesto, pero yo creo que va a haber una disminución importante de personas que cuando no les es necesario viajar no lo van a hacer. Hoy las tecnologías, por ejemplo, te han marcado una alternativa muy clara respecto a la movilización, ¿no? Como hoy estamos teniendo una conversación que de repente antes no nos la planteábamos. O sea, seguro que se podría hacer sin ningún problema, pero no estaba dentro del modelo incluso habiendo webinars ya hace algún tiempo, pero esto ahora se ha especificado. Entonces, va a implicar, yo creo que ni siquiera los sectores, estos sectores de alto contacto tienen claramente la respuesta, porque ellos pueden tener muchas propuestas de cómo realizar esas actividades, pero al final esto va a depender muchísimo de los protocolos y lo que señale la autoridad sanitaria y productiva. Entonces, ahí turismo, restaurantes, locales de reunión, en fin, ¿no? Traslados aéreos, transporte, se van a ver bastante afectados, ¿no? Se va a requerir ahí un cambio y que en muchos casos va a tener que venir de la mano del Estado. Claro que sí. Una última pregunta del público es que mencionaste sobre este espacio fiscal que se tiene justamente para realizar este tipo de bonos y que obviamente genere una reactivación de la demanda. Pero la pregunta es, ¿tenemos ese espacio fiscal? ¿Cómo esto afecta en el largo plazo ese subsidio, ¿no? Sí, sí, yo creería que sí. O sea, cada vez marginalmente vas corriendo un mayor riesgo, ¿no? Evidentemente. Hoy se proyecta que más o menos tu déficit fiscal va a cerrar como el 9%, ¿no? O sea, un mono más implica un punto más, ¿no? Ojo, estamos hablando de la parte ejecutiva, ¿no? Porque si de repente de pronto el Congreso insiste con ese punto adicional de darle dinero al ONP, pues también poco a poco vamos Claro. estirando, ¿no? Ese espacio. Entonces, yo creo, más allá de eso, yo creo que sí hay espacio, porque yo creo que ahora te sometes a un problema importante, ¿no? De que o eres muy prudente, ¿no? Y dejas caer a tu economía, o más bien te olvidas un poquito de la prudencia ahora e intentas salvar el tejido productivo. Yo creo que ese es un poco el dilema al que te encuentras. Yo creo que la respuesta es salvar el tejido productivo ahora. Y apuesta a que vas a poder hacer, más allá de las dificultades políticas, de que vas a poder mejorar o al menos evitar que se deteriore más tu crecimiento potencial. Si al menos esta última parte la logras, yo creo que tienes la posibilidad de tener un perfil de sostenibilidad razonable, ¿no? Perfecto, querido David. Muchísimas gracias. Me queda agradecerte de parte de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de San Martín de Porres por estar con nosotros en este ciclo de conferencias Los Jueves Económicos. Esperemos que te hayas sentido bien a gusto. Bueno, todos nosotros hemos disfrutado de tu grandiosa, los temas que nos has abordado y pues te agradecemos
totalmente. Muchísimas gracias, querido David. Muchísimas gracias, Renzo. Muchas gracias a todos y cuando quieran, encantado. Nos vemos. Muchas gracias. Permiso. Gracias a todos. Chao. Gracias.